Laura Juárez. Es profesora e investigadora en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Su investigación examina los efectos de los programas no contributivos para adultos mayores acerca de las decisiones de los hogares, así como diversos aspectos del mercado laboral mexicano. Ha publicado en Journal of Public Economics y World Bank Economic Review. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es doctora en Economía por la Universidad de Texas en Austin. Es la primera vez que la doctora Laura nos acompaña en el encuentro, porque lo que les pido una cálida bienvenida para ella. Y claro, esperemos que no sea la última, ¿verdad? Por supuesto. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias por invitarme y no, pues yo encantada, síganme invitando. Me encanta venir a Monterrey. Bueno, hoy les voy a hablar del impacto de una expansión de clínicas rurales sobre la fertilidad de las mujeres jóvenes en México. Lo que hacemos en este trabajo es que estimamos los efectos de mediano plazo de la expansión de infraestructura de salud causada por el programa de IMSS-Coplamar. Esta expansión se dio más o menos entre 1980 y 1982 y nos interesan los efectos sobre la fertilidad y el uso de anticonceptivos de las mujeres rurales que están en estas comunidades y jóvenes. Decidimos enfocarnos en esta expansión de clínicas por varias razones. Fue la primera expansión realmente grande en infraestructura rural de salud en México. En esos 2 años, entre 1980 y 82, se construyeron 2,715 nuevas clínicas rurales. Estas clínicas estaban dirigidas a localidades pobres con menos de 2,500 habitantes y que no contaran con ningún proveedor de servicios de salud público antes. Antes de esto, la Secretaría de Salud tenía algunas clínicas rurales en algunas localidades, pero realmente no eran tan comunes, ¿no? Y además, por la época en que se dio esta expansión, la provisión de servicios de planeación familiar era clave, era un componente clave de este programa. Nos vamos a enfocar en una muestra de mujeres rurales de entre 15 y 28 años y las vamos a observar en 87, que es 7 años después de que se dio esta expansión en la infraestructura de salud de sus comunidades. Y hacemos esto porque escogimos este grupo de edad, pues porque el acceso a servicios de planeación familiar pues puede tener obviamente impactos más grandes para mujeres jóvenes que están o antes de iniciar su fertilidad, como algunas en este grupo de edad, o en una etapa temprana. Y de hecho las más jóvenes entre estas mujeres pues estaban en una edad clave de acumulación de capital humano al momento que se dio la expansión. ¿Cuál es la contribución de nuestro trabajo? Pues proporcionar evidencia sobre expansiones, ¿no? en infraestructura de salud, en comunidades pobres, en países en desarrollo y confirmar la importancia de los servicios de planeación familiar sobre el momento en el que las mujeres deciden tener sus hijos, ¿no? Hay toda una literatura que examina los efectos de distintas políticas de planeación familiar sobre la fertilidad de las mujeres y más o menos el balance es que la cantidad de niños pues no reacciona tanto, ¿no? La cantidad total de niños que se tienen durante la vida, al menos en el corto plazo, no reacciona tanto, pero en este caso lo que vamos a tratar de enfatizar es el momento, ¿no? Sí puede afectar un poco cuándo tienes ese primer hijo o cuándo tienes tus hijos. Lo que encontramos, para darles un resumen de los resultados, ya sé que es la última presentación, entonces si se pierden, quédense con estos resultados. Lo que encontramos es que para las mujeres jóvenes de nuestra muestra, encontramos que las clínicas de IMSS-Coplamar generaron un aumento en la edad al primer nacimiento, justo lo que les había dicho, particularmente para el grupo más joven, es decir, para aquellas mujeres que estaban como más o menos entre 8 y 14 años cuando les llegó la clínica a su localidad. Aumentaron el conocimiento y el uso de anticonceptivos, entonces sí sabemos que ese es el mecanismo o es un mecanismo importante a través del cual se está dando este efecto, ¿sí? No es solamente a través de proporcionar servicios de salud generales.
y tiene algunos efectos positivos en educación. Ahí les voy a enseñar la evidencia, es un poquito mixta hasta ahora, pero lo van a ver al final. Voy a darles un poquito de contexto, cómo era la provisión de servicios de salud y de servicios de planeación familiar antes de los 70s. Pues antes de los 70s, los servicios públicos de salud en México cubrían principalmente a trabajadores en los centros urbanos, ¿sí? Y a trabajadores en ciertas industrias y del gobierno, ¿no? ¿Por qué esto? Pues bueno, las ciudades pues, obviamente fueron las primeras en estar cubiertas, y también lo de ciertas industrias, pues con la idea de promover la industrialización. Las áreas rurales estaban un poquito descuidadas, no había habido como expansiones realmente grandes de infraestructura de salud antes de los 70s. Respecto a la fertilidad, antes de los 70s el gobierno tenía una política pronatalista, favorecía, ¿no?, la fertilidad, una fertilidad alta de las mujeres, y entonces la provisión de servicios públicos, públicos y privados de planeación familiar, pues estaba muy restringida, era privada, ¿no?, en su mayor parte de los casos, y muy escasa. Ambos aspectos cambiaron durante los 70s. Entonces, por la parte de salud, en 1979 se crea un programa, se crea una estrategia que se llamó Coplamar, que era prácticamente una estrategia antipobreza para mejorar la educación, salud, infraestructura y vivienda de las comunidades que en ese momento eran las más pobres en el sector rural en México. Como parte de este programa, que tiene varios componentes, ¿no?, como ya les dije, hay un componente de educación, etcétera. Cada componente era independiente y estaba gestionado por, pues, la secretaría correspondiente. Entre 1980 y 1982, la parte que correspondía a salud le tocó al IMSS, y se construyeron 2.700 clínicas rurales en localidades pobres con menos de 2.500 habitantes, en las que no hubiera ningún otro proveedor público de salud. Estas clínicas eran administradas y tenían médicos del IMSS, el personal lo proporcionaba el IMSS, pero el dinero lo ponía el gobierno federal. Entonces el gobierno federal firmó un convenio con el IMSS para poder proveer estos servicios a población abierta que no fueran derechohabientes del IMSS. Como ya dije, el tipo de salud era primario, atención primaria a población abierta en la localidad donde se encontraba la clínica y también en las localidades cercanas. Según reportes del IMSS de aquella época, no tengo manera de verificar si eso era cierto o no, según reportes del IMSS administrativos de aquella época, para 1981, estas clínicas atendían aproximadamente a 19 millones de personas, y al final de la expansión, pues el programa tenía alrededor de 3.000 clínicas y 60 hospitales rurales. El componente de servicios de planeación familiar era un componente muy importante de este programa o de esta expansión rural. Estas clínicas, de acuerdo a, digamos, artículos de la época, pero artículos académicos, esas clínicas tenían, digamos, tenían supply de anticonceptivos modernos para la época, y los distribuían sin ningún costo. El personal médico que estaba en estas clínicas sabía que tenía claros objetivos de enrolar usuarios de anticonceptivos, y que eso contaba para sus evaluaciones de desempeño y para su promoción. Y solo para darles una idea, ¿no?, de si realmente este programa aumentó la oferta de métodos anticonceptivos, entre 1979, antes del programa, y 1982, el número de usuarios de métodos anticonceptivos que eran servidos o atendidos por el IMSS aumentó de 27.9% a 32%,
mientras que los de la Secretaría de Salud se quedó prácticamente constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que este programa del IMSS sí aumentó el número de usuarios. Obviamente estos son usuarios totales, pero eso me sugiere que sí, esta expansión rural aumentó lo que pretendía aumentar. ¿Cuáles son los datos que vamos a usar? Vamos a usar varias bases de datos, las cuales vamos a cruzar para poder obtener lo que queremos. Vamos a usar datos a nivel municipal del número de clínicas construidas entre 1980 y 1982. Estas las obtuvimos directamente del archivo histórico del IMSS y las digitalizamos. Tenemos datos a nivel individual de la Encuesta Nacional de Fertilidad y Salud, ENFES, que esa fue recabada en 1987, 7 años después de la expansión. Y estos datos es una muestra representativa a nivel nacional, de corte transversal, de las mujeres que tienen entre 15 y 45 años. Y tiene, como es su tema, pues tiene información muy detallada tanto de la fertilidad de las mujeres como de uso y conocimiento de anticonceptivos. Y finalmente vamos a usar datos a nivel municipal del Censo de Población de 1980, y ese lo vamos a usar principalmente para tratar de controlar por localidades, por características sociodemográficas del municipio, que hayan estado correlacionadas con pues, la asignación de clínicas a ese municipio, ¿no? Obviamente la asignación en este caso no fue aleatoria y no vamos a estar presumiendo que así es. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de controlar por las características que nosotros creemos podrían estar relacionadas a que se hayan construido clínicas en algún municipio. Todos esos sociodemográficos los vamos a resumir en un índice de marginalidad y es un índice de componentes principales. Unimos todos los bases de datos a nivel del municipio. Vamos a seleccionar, como ya les dije, una muestra de mujeres de la ENFES que tienen entre 15 y 28 años en 1987. Entonces eso quiere decir que tenían entre 8 y 21 años al momento que se construyeron las clínicas en 1980 y todas en localidades de menos de 2.500 habitantes. No podemos ver la localidad donde está cada mujer, pero sí sabemos que hay un indicador de que está en una localidad de menos de 2.500 habitantes. Entonces lo que vamos a hacer es, controlando por las características sociodemográficas del municipio, vamos a calcular el impacto de las mujeres que están en municipios que fueron tratados con distinta intensidad, ¿sí? Donde se construyeron más clínicas versus menos clínicas por 10.000 habitantes, y esa va a ser nuestra variable de tratamiento. Esperamos, obviamente, efectos más grandes para las mujeres que eran más jóvenes del grupo que les puse, es decir, aquellas que estaban entre 8 y 14 años al momento de la expansión, justo antes, la mayoría, ¿no? Por la edad la edad, digamos, media del primer nacimiento en esta época, pues la mayoría de ese grupo estaban antes de iniciar incluso su fertilidad. Y la variable de tratamiento va a ser el número de clínicas construidas por 10.000 habitantes, por 10.000 habitantes rurales en ese municipio. Entonces, para darles una evidencia descriptiva de la magnitud de la expansión, pues podemos ver que en 1980 el número de clínicas promedio, esto es usando todos los municipios mexicanos, ¿no? Este es un promedio usando todos los municipios mexicanos. El número promedio de clínicas de este tipo por 10.000 habitantes en los municipios mexicanos era de menos de media clínica en 1980 y al final de la expansión es de casi 2, ¿no? Como 1.7 clínicas por municipio a nivel nacional. Entonces una expansión pues bastante grande. Y otra medida, digamos, de la magnitud de la expansión, pues la fracción de los municipios que tenían al menos una de estas clínicas, pues en 1980 era, cuando inició la expansión, 20%, prácticamente al final de la expansión, pues casi 60% de los municipios en México tenían al menos una clínica de este tipo. Estos son unos descriptivos, me los voy a saltar. Les voy a llevar a la especificación empírica, es una regresión,
lineal. La variable dependiente pues va a ser pues la variable de interés medida en 1987, entonces vamos a tener algunas medidas de fertilidad, algunas medidas de anticonceptivos. Vamos a tener CMS, es el número de clínicas por 10,000 habitantes al final de la expansión, o sea que ya fueron construidas al final de la expansión. Y aquí tenemos el término principal y vamos a meter directamente una expansión, una interacción con una DUMI para el grupo más joven. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos capturando con esto? Pues para el grupo más grande del grupo entre 15 y 28, para el grupo relativamente grande, pues esto, gamma 3 va a medir el efecto de tener una clínica adicional por 10,000 habitantes en ese municipio, y el efecto adicional para el grupo más joven me lo va a medir gamma 1. ¿Ok? ¿Qué más? Sí, Z son simplemente los controles a nivel municipal que les decía para tratar de controlar, pues porque algunos municipios fueron tratados de forma más intensiva que otros. Entonces tenemos el índice de marginación y nosotros metemos también la fracción de la población que estaba en las localidades más pequeñas y la población promedio por cada localidad de esas pequeñas. Tenemos efectos fijos de estado y bueno, el error, y agrupamos los errores estándar a nivel del municipio, que es al nivel al que se dio, digamos, el tratamiento. Aquí están mis resultados principales, espero que se puedan ver bien. Tenemos como variables de fertilidad, tenemos el número de niños nacidos, vivos, una DUMI para no tener hijos, o sea, que al momento de la encuesta todavía no habían tenido ningún hijo, la edad del primer nacimiento, el número ideal de niños que las mujeres reportan que desean tener, la edad al primer matrimonio, si ya ha tenido relaciones sexuales, y la edad a la primera relación sexual. Entonces, lo que podemos ver es que hay algunos de estos resultados que nos hablan del efecto contrario, ¿no? Por ejemplo, aquí una clínica adicional parece tener un efecto positivo sobre el número de niños, el número de niños nacidos, ¿no? Sin embargo, dijimos que este término solo era el efecto para el grupo relativamente más grande del grupo que estamos considerando. Entonces, si ven la interacción con la variable DUMI para el grupo más joven, es negativo, ¿no? Entonces, justo como habíamos pensado, pues algunas de estas variables van a ir más en el sentido de reducir la fertilidad justamente para las mujeres más jóvenes de nuestra muestra. ¿Okay? ¿Qué podemos ver aquí? También la variable indicadora de no tener hijos tiene un efecto negativo, que es lo contrario a lo que se esperaría, y aquí sí no vemos ningún efecto para las mujeres más jóvenes. Pero la edad al primer nacimiento, al primer matrimonio y a la primera relación sexual, una clínica adicional aumenta estas edades, es decir, retrasa cualquiera de estos tres eventos, y además, o sea, lo retrasa para todas, pero además para las más jóvenes hay un efecto adicional que es significativo. Entonces, el grupo más joven retrasa todavía más por encima del grupo más, pues más grande, su edad al primer nacimiento, matrimonio y relación sexual. En teoría, si ya una persona tiene acceso a anticonceptivos, pues no necesariamente tendría que retrasar la edad ni al primer matrimonio, ni al primer relación sexual, ¿no? Podría casarse y tener una relación sexual sin tener hijos necesariamente, pero pues para esta población quizá estas tres decisiones están muy interrelacionadas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay ciertos matrimonios que se dan precisamente porque ya hay un embarazo previo, ¿no? En este tipo de comunidades, entonces pues retrasar una retrasa también las otras, ¿no? Por la parte de la relación sexual, pues estas clínicas a lo mejor para esta población, de nuevo que no tenía ningún contacto con proveedores públicos de salud, pues además de proveer anticonceptivos, pues también obviamente proporcionaban cierta educación sexual, ¿no? Entonces también eso puede afectar esta variable. Si vemos el número ideal de niños
que las mujeres desean tener, pues una clínica adicional disminuye el número de hijos ideal que las mujeres reportan tener. Y aunque el efecto para las más jóvenes también es negativo, en este caso no es significativo. Aquí abajo lo que tengo es la tabla que muestra algunas medidas selectas de conocimiento de anticonceptivos y de uso. Entonces tengo aquí el número de métodos anticonceptivos que la mujer puede nombrar de forma espontánea, es decir, sin que el entrevistador le sugiera nada. Y en la segunda tengo el número de métodos anticonceptivos que la mujer conoce total, ¿no? Tanto los que dice espontáneamente como cuando el entrevistador le pregunta, ¿y no conoce este otro método? Sí lo conozco, ¿no? Entonces, vemos que en estas dos columnas el efecto de una clínica adicional es positivo y significativo, ¿sí? Tanto en el número de métodos que conoce espontáneamente como en el número de métodos totales, ¿no? Tanto espontáneo como con sugerencias del entrevistador, es positivo y hay un efecto positivo y significativo adicional para el grupo más joven, ¿no? Que es la interacción de acá arriba. Entonces, estas clínicas sí aumentaron el conocimiento de las mujeres rurales sobre métodos anticonceptivos y todavía más para el grupo que fue expuesto pues a más temprana edad. Aquí también hay efectos positivos sobre la probabilidad de alguna vez haber usado algún método anticonceptivo, positivo o significativo. Si eso es alguna vez, si alguna vez ha usado, esto es si está usando al momento de la encuesta, y también hay efectos positivos. Y aquí, digamos, para las más jóvenes solo hay un efecto positivo que es significativo de si han usado alguna vez, hay un efecto adicional. Y finalmente en esta columna tenemos la probabilidad de haberse sometido a una esterilización, ya sea masculina o femenina. Y vemos que una clínica adicional tiene un efecto positivo en haberse sometido a alguno de estos procedimientos y que es positivo para todas, significativo y todavía mayor para las más jóvenes, ¿no? Lo cual pues es un poco sorprendente porque son mujeres realmente pues muy jóvenes. Esos son los resultados principales, entonces que vemos que sí hay un efecto sobre la fertilidad de las mujeres. En algunos casos, por ejemplo, en la edad al primer nacimiento es mayor para las mujeres más jóvenes dentro del grupo que examinamos y sí, parte del efecto sí parece venir por parte de un mayor conocimiento y uso de anticonceptivos. Hacemos algunos checks de robustez, por ejemplo, tratamos de controlar por la existencia en el municipio de otros servicios públicos de salud, por ejemplo, el IMSS, que es para los trabajadores afiliados, clínicas del ISSSTE y clínicas de la Secretaría de Salud. Estas clínicas no necesariamente, y de hecho la mayoría de las veces no sirven a la población o no atienden a la población que estamos considerando nosotros, pero nosotros las incluimos como un control adicional pues, para ver, ¿no? Si eso podría estar, pues si eso podría cambiar los resultados. También hacemos un check para ver si no hay un sesgo por migración, es decir, que una vez que está la clínica ahí, pues la clínica atrae a mujeres que precisamente quieren controlar su fertilidad y entonces se mueven a la localidad para acceder a los anticonceptivos. Entonces, por eso encontramos que sí usan y todo, ¿no? Es todo un tema de selección. Entonces, quitamos a las mujeres que migraron a la localidad o que llevan menos tiempo viviendo en la localidad que la expansión, ¿no? Entonces, las que se mudaron después de la expansión las quitamos de la muestra y nos quedamos con 79%. Y otro que no les voy a mostrar es que justo en el periodo entre 80 y 87 se descentralizaron los servicios de salud y entonces las clínicas del IMSS en algunos estados eran federales, pasaron a ser parte del estado. Entonces el efecto de esa descentralización, pero no se los voy a mostrar por cuestiones de tiempo. Para controlar por otras clínicas de salud, pues para tener datos de la época de eso hay que irse a los anuarios de los estados, del INEGI,
y no todos los estados reportan eso a nivel municipal. Entonces nos quedamos con muchísimos menos observaciones porque solo estamos incluyendo a los estados donde sí podemos saber eso, ¿no? Entonces la muestra prácticamente se va a la mitad y lo que podemos ver es que algunos de estos resultados se mantienen en el signo. Por ejemplo, pues hay un signo positivo aquí de edad al primer nacimiento, pero ya ninguno es significativo, ¿no? Y esto lo atribuimos a edad al primer matrimonio, sí sigue siendo significativo, y el de la interacción también, y parecido, nada más que ya la significancia pues se va en algunos de estos pues, por el tamaño de muestra, pero tanto en magnitud como signo algunos de estos, sobre todo los del grupo más joven, se mantienen. Si vemos aquí abajo, parece no haber, con esta muestra más pequeña, pues parece no haber efectos para toda la muestra, ¿no? O más bien, bueno, para el grupo más grande de conocimiento de anticonceptivos, pero el aumento positivo sobre el número de métodos que las mujeres conocen y significativo se mantiene para el grupo que era más joven cuando inició la expansión. Entonces, eso se mantiene y también el uso, ¿no? Aquí arriba. El efecto positivo sobre el uso de anticonceptivos y sobre la probabilidad de haberse sometido a algún procedimiento de esterilización. Excluyendo las mujeres que migraron a la comunidad, que se mudaron a la comunidad después de que se dio la expansión de las clínicas, también perdemos un poco de observaciones, pero no tantas, y vemos que los efectos se mantienen, ¿no? Sobre todo los de las más jóvenes. Hay un efecto negativo en el número ideal de niños, también aquí es negativo, pero no es significativo. Hay un efecto de aumentar la edad al primer nacimiento, sobre todo aquí en las más jóvenes, matrimonio y la primera relación sexual, y un efecto negativo del número de niños para las más jóvenes, ¿no? Y lo mismo, los efectos sobre el uso y conocimiento de anticonceptivos, pues prácticamente son iguales, ¿no? Finalmente, les voy a mostrar unos resultados sobre el impacto pues, de esas clínicas sobre el logro educativo de las mujeres de esta muestra y sobre algunas otras variables. Tenemos aquí un indicador que nos dice si ya habían completado, ¿no? Para 1987 su educación primaria, si tenían alguna educación secundaria, si han trabajado alguna vez, la educación de su esposo en años para los que están casados, las que están casadas, y la probabilidad de estar casadas. Y lo que vemos aquí es que una clínica adicional parece tener un efecto positivo y significativo en la probabilidad de completar primaria, y no hay ningún efecto adicional para el grupo más joven que sea significativo. También hay un efecto positivo de tener una clínica adicional en el municipio sobre la probabilidad de tener algunos estudios de secundaria, pero si nos fijamos en el grupo más joven, que yo esperaría que pues es el grupo más afectado, ¿verdad? Porque además ellas estaban justo en una edad donde están haciendo la transición cuando les llegó la clínica, pues aquí encuentro que para ellas es un efecto pues más pequeño total, ¿no? Porque es la suma de estos dos, pero es un efecto negativo respecto a las más grandes. Entonces, pues, así son los datos, ¿no? Ahí aparece un efecto mixto aquí y un efecto positivo acá. Hay un efecto negativo sobre la probabilidad de haber trabajado alguna vez en su vida por un ingreso. Y hay un efecto positivo en la probabilidad de estar casada significativo, no hay diferencias entre el grupo más joven y el más grande, y un aumento de la educación del esposo en años. Que eso, digamos, lo ponemos ahí nada más para, pues como indicativo, pero pues no sabemos qué está causando eso. Obviamente, Coplamar tenía una parte de, también como les dije, de aumentar la educación de estas comunidades, pero no tenemos información de dónde se construyeron las escuelas, si siguieron dónde se construyó la clínica o no, etcétera, ¿no? Entonces ahí, digamos, son tentativos estos resultados. Como conclusiones, pues lo que les mostré es que la expansión de IMSS Coplamar
sí aumentó el conocimiento y el uso de anticonceptivos entre las mujeres rurales jóvenes, al menos medido en 1987, 7 años después de la expansión. Los resultados sugieren que el acceso a esta infraestructura primaria de salud sí difundió el conocimiento acerca de estos métodos, facilitó la adopción y el uso continuo, ¿no? de estos métodos, y además proporcionó acceso a procedimientos de esterilización seguros, que son como los canales que la literatura piensa generalmente a través del cual pues, los servicios de planificación familiar afectan la fertilidad. Para las mujeres más jóvenes de nuestra muestra, las que uno pensaría que fueron expuestas a las clínicas antes de que iniciara su fertilidad, estas clínicas parecen haberlas ayudado todavía más a retrasar su fertilidad, su primer nacimiento. Y esto, digamos, aunque encontramos ciertos efectos en educación, pero no para educación secundaria, lo que sí es que simplemente retrasar la edad a la que tuvieron su primer hijo puede tener efectos de largo plazo en su salud, y mejoras en su salud. Encontramos efectos positivos en educación, pero aquellos que pues yo esperaría que fueran más grandes para ese grupo más joven, son más pequeños, al revés. Habría que ver por qué. Y como ya había sugerido un paper para Colombia, de Miller de 2010, es importante mirar la fertilidad completa, ¿no? Pero particularmente para mujeres jóvenes, pues lo más importante es ver el momento, ¿no? O sea, que se afecte el momento del primer nacimiento puede tener efectos más importantes. Y gracias. Si nos indican, por favor, para acercar el micrófono para las preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Oye, una pregunta con respecto a mortalidad infantil. El hecho de que la clínica también da el tratamiento a las jóvenes madres desde el momento en que están empezando a gestar y que también reduce la probabilidad de mortalidad infantil al primer bebé o en general, ¿habrá alguna manera de controlar por eso para que justamente este signo a lo mejor puede ser más fuerte todavía? Sí, tendría que buscar más datos, pero sí tienes razón, un canal, por eso les mostré los resultados también de anticonceptivos y dije, eso me demuestra que al menos ese canal sí está vivo, ¿no? Pero un canal por el cual pueden afectar la fertilidad, pues es que tú dices, ¿no? Si ahora mis hijos que nacen sobreviven más, pues ya no necesito tener tantos embarazos para llegar a la cantidad deseada que tengo. Sí, tendría que controlar por eso. Tendría que buscar más datos y tratar de controlar por eso. Y una segunda pregunta nada más, ¿es posible sacar la diferencia entre el número de hijos deseados y el efectivo como una métrica de planeación? Sí se puede, pero acuérdate que estas mujeres son jóvenes. Ajá. Entonces, pues no han terminado todavía su ciclo de fertilidad, pero pues sí la podría incluir, digamos, hasta el momento donde están, algunas ya se pasó de su número deseado o algo así, sí podría ser una variable adicional. Gracias. Acá hay una pregunta más, ¿sí? Sí, con respecto a las 3 variables de interés, creo que es la edad de matrimonio, con relaciones y edad de primera relación, ¿no pudiera haber una relación entre estas 3 variables que esté afectando el efecto entre una y otra? Y una segunda pregunta, o más bien, sí se podría ver así. Hay 2 variables que son de edad y hay una que es de tiene relaciones o no tiene relaciones, que es más como un efecto sí, no. ¿No se podría más bien sacar esta de sí, no y dejar nada más la de edades? Por el hecho de que... Sí, ya sí, ya. Sí. No, digamos, lo que quise capturar, a ver, respecto a la primera, no, pues definitivamente las 3 están muy relacionadas, por lo que ya dije, ¿no? O sea, puede ser que haya algunos matrimonios, bueno, obviamente, pues cuando hay un matrimonio, pues eso tiene que ver también con la edad de primera relación, pero también cuando a lo mejor hay un embarazo, eso puede afectar la probabilidad de matrimonio. Entonces, claro que las 3 están muy relacionadas entre sí. Ahora, todas ellas pues son una ecuación diferente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la estimación, pues no, o sea, no estoy incluyendo cosas ahí endógenas, pero y respecto a la segunda pregunta, sí quería capturar el margen
los dos márgenes, o sea, el margen de si ya la tuviste, así como el margen de, pues, cuándo fue, ¿no? Porque puede ser que haya efectos. Acuérdate que yo las estoy viendo 7 años después de que se dio la expansión de las clínicas, ¿no? Entonces, puede ser que en esos 7 años, pues, no haya efectos sobre la probabilidad, o sea, que todas, pues, ya hayan tenido, por ejemplo, una relación, ¿no? Pero, aunque todas ya lo hayan tenido, sí puedo detectar si la tuvieron más tarde, comparados, pues, con las otras mujeres donde no hubo la expansión. Entonces, creo que los dos márgenes en ese aspecto son informativos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Laura Juárez. Le pido al maestro José Raimundo Galán González haga entrega del reconocimiento correspondiente. Gracias.